Encontrar luz en el valle de la incertidumbre es caminar con el corazón encogido, como si cada paso resonara en un túnel oscuro. Hay días en los que el camino parece desvanecerse delante de ti y el dolor de sentirse desamparado roba hasta el aliento, como si el peso de los problemas susurrara que no hay salida. Es en esos momentos cuando el Salmo 27 se convierte en una chispa en medio de la oscuridad. David escribió este salmo rodeado de enemigos, sostenido únicamente por la presencia de Dios. Comienza proclamando: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Salmo 27:1. La imagen de un joven rey, acorralado pero confiado, revela una verdad que trasciende el tiempo. Incluso en el valle más profundo, la luz de Cristo puede alumbrar nuestros pasos. Billy Graham enseñaba que el miedo y la fe no pueden habitar en el mismo corazón. Donde brilla la luz de Cristo, las tinieblas retroceden. Imagina la oscuridad retrocediendo, no por nuestra fuerza, sino por la simple claridad de aquel en quien confiamos. Cuando fijamos los ojos en el Salvador, el valle se convierte en camino y el dolor en una escuela de confianza. C.S. Lewis lo resumió así: en nuestras peores noches de duda, Dios no está lejos. Es la luz que no vemos, pero que guía nuestros pasos. Incluso cuando nuestra visión falla, cuando los ojos se llenan de lágrimas, hay una presencia que no se apaga, una luz firme en medio de la tormenta. Este vídeo tiene un propósito claro: mostrar cómo cada versículo del Salmo 27 ofrece respuestas reales a nuestros mayores temores. En cada línea descubriremos señales de esperanza, en cada palabra, ejercicios que despiertan el valor. Exploraremos cómo reconocer el valle y proclamar el monte interior, cómo confiar sin pruebas, cómo habitar la casa del Señor y encontrar refugio cuando las voces contrarias se levantan. Si el valle parece más real que la cima, deja que esta luz resuene en tu alma, porque la respuesta que buscas no está allá afuera, está aquí, escrita en cada verso, esperando reavivar tu fe. Hay un ruido interior que cuesta identificar, pero que se cuela en cada gesto, en cada oración. Es esa sensación de inseguridad persistente, incluso después de haber orado. Ya pediste consejo, leíste promesas, hablaste con Dios, pero el corazón sigue acelerado, como si el valle se hubiera convertido en hogar. Este es el primer signo. El valle parece más real que el monte interior. La fe queda atrapada en un «y si», y la esperanza se disuelve entre una oración y otra, sin enraizarse en la verdad. Muchos creen que la estabilidad emocional es sinónimo de fe firme, pero no es así. David, rodeado de enemigos, proclamó: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». 20.1. Reconocer que estás en el valle es el primer paso para declarar el monte, porque la fe no ignora el valle, lo trasciende, trayendo el monte al corazón. Es como ver la cima desde el fondo del abismo. Hay un ejercicio práctico que puede ayudarte. Escribe 3 áreas donde temes sin causa clara. Puede ser la salud, relaciones, el futuro económico. Junto a cada miedo escribe: «El Señor es mi luz y mi salvación». Léelo en voz alta, dejando que la promesa enfrente al temor. Este acto no es mágico, pero actúa como un espejo que revela dónde el valle se ha convertido en tu única realidad. Aplicar esta verdad es proclamar el monte interior cada día. Incluso cuando el reloj anuncia problemas, cuando el cuerpo siente tensión y la mente se pierde en escenarios oscuros, afirma con tu voz que la luz de Dios supera cualquier sombra. Sumérgete en cada palabra. Luz que vence oscuridad, salvación que desarma el miedo. Deja que esta verdad se asiente en cada rincón de tu mente. Al reconocer el valle y declarar el monte en voz alta, entrenas tu espíritu para no conformarse con la inseguridad. El valle sigue, pero el corazón ya no se deja gobernar por él. Y así, paso a paso, la confianza se levanta y la mirada se eleva del abismo sombrío a la cima iluminada por la fe. Existe una trampa sutil que convierte la fe en una búsqueda constante de confirmaciones externas. Vas acumulando testimonios, esperando coincidencias, vigilando cada detalle como si toda respuesta dependiera de una señal visible. En ese proceso, la declaración de fe cede lugar a la duda.
¿Y si no es así? Joseph Prince advierte sobre este hábito. Depender de evidencias puede debilitar el músculo de la confianza. Y como cualquier músculo, la fe necesita ejercitarse sin redes visibles para ganar fuerza y resiliencia. El Salmo 27 propone otra postura. El Señor es mi salvación, ¿a quién temeré? Bentoto 1. No hay espacio para oscilar entre creo y necesito ver cuando ya hemos proclamado a aquel que salva. Insistir en probar lo que Dios ya ha declarado es desperdiciar la valentía que ofrece la fe. Es como un soldado que retrocede para revisar cada centímetro del campo de batalla, en lugar de avanzar con la bandera en alto. Existe un método de 3 pasos para reconstruir ese músculo de confianza. Primero, recuerda una ocasión en la que fuiste claramente librado. Vuelve a ese momento, lo que sentiste, lo que viste, lo que supiste que era la mano de Dios. Segundo, proclama en voz alta ese recuerdo. Así como Dios me libró aquella vez, también está conmigo hoy. Tercero, comienza cada mañana repitiendo esa declaración antes de que las preocupaciones tengan oportunidad de entrar. Con este ejercicio, entrenamos la mente para enfocarse en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias. La neurociencia muestra que revivir recuerdos positivos fortalece los circuitos cerebrales de seguridad emocional, disminuyendo la ansiedad. De forma similar, el alma se estabiliza cuando se ancla en las obras pasadas del Señor. Cada palabra reafirma una verdad eterna, y cada mañana renueva la confianza sin exigir nuevas señales. Confiar sin pruebas no es negar la razón, es dejar que la revelación tenga más peso que la explicación. Como quien cruza un puente sin ver el final, aprendemos a caminar hacia la promesa, guiados por una voz interior que dice, «Yo estoy contigo». La fe deja de ser teoría y se vuelve presencia viva, que informa cada paso, sostiene cada decisión y disipa el miedo con una luz que no se apaga. A menudo esperamos que nuestra fe se fortalezca en tiempos de calma, creyendo que la ausencia de problemas es el terreno fértil para la confianza. Pero David escribió el Salmo 27, el día que lo buscó, 1:4, no después de la victoria, sino en plena batalla. Fue en medio del conflicto, no tras la paz, que aprendió a declarar la presencia de Dios como su refugio. Esta inversión de lógica nos enseña que la verdadera confianza no nace cuando todo va bien, sino cuando, en medio del caos, elegimos adorar. La lección es clara. No esperes que pase la tormenta para alzar cánticos de fe. Alabar mientras las olas amenazan hundir el barco produce una valentía que la comodidad nunca dará. La neurociencia aplicada confirma que exponerse a estrés controlado, como enfrentar temores moderados o asumir desafíos progresivos, activa circuitos cerebrales de resiliencia. Cada pequeña victoria enseña al cerebro que es posible atravesar el malestar sin ceder al pánico. Para aplicarlo, identifica una área de tu vida donde la presión es inevitable, quizá un trabajo exigente, una relación difícil o una meta que parece lejana. En lugar de posponer tu confianza hasta que todo se resuelva, elige proclamar el versículo 4 en medio de la tensión. Una sola cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Dilo en voz alta o en tu interior, notando el contraste entre el tumulto exterior y la seguridad interior. Este ejercicio no niega el dolor ni el problema. Al contrario, los reconoce, y aún así afirma que la presencia de Dios es mayor. Con el tiempo, este hábito de alabar en medio de la tormenta crea una respuesta neurológica valiente. El cerebro empieza a asociar el desafío con la presencia divina, no con el temor. Y entonces, cada nuevo conflicto deja de ser solo una amenaza para convertirse también en una oportunidad de confiar. Cuando aprendemos a adorar en el valle, descubrimos que nuestra cima interior no depende del clima. La confianza se ancla en la certeza de que Dios está con nosotros ahora, no solo cuando el sol vuelve a salir. Esa confianza cultivada en el conflicto nos prepara para caminar firmes, incluso mientras las nubes aún pesan sobre nosotros. Existe una trampa sutil que lleva a pensar que adorar a Dios se limita al culto del domingo, como si el resto de los días fuesen terreno secular, ajeno a su presencia. En el Salmo 27,
David expresa su deseo de habitar todos los días en la casa del Señor, Vito 5, no como un deber semanal, sino como una actitud constante del alma. Ese habitar no es un lugar físico, es una postura del corazón, consciente de que Dios mora en nosotros y a nuestro alrededor a cada instante. Una forma práctica de vivir esta verdad es crear un altar portátil. Elige un gesto sencillo o una frase breve, tocar el pecho al recordar Dios está aquí, o un suspiro intencional diciendo Señor, habita en mí. Hazlo cada hora. No necesitas interrumpir lo que haces por mucho tiempo, solo lo suficiente para reconectar. Estas pequeñas anclas diarias son como oasis en medio del desierto cotidiano, restaurando el alma fatigada. Desde lo sensorial, imagina que tu día tiene un aroma. Cada gesto de gratitud es como rociar un perfume que te recuerda la presencia divina. Puede ser una melodía suave, cerrar los ojos por un segundo al sentir el sol en la piel. Son momentos que crean escenarios internos donde la intimidad con Dios florece, incluso en medio del caos. La neurociencia afirma que los hábitos breves pero frecuentes moldean circuitos emocionales positivos. Cuando repetimos gestos que conectan lo espiritual con lo real, el cerebro empieza a reconocer esos momentos como espacios seguros donde se espera la presencia divina. No hacen falta retiros largos. Habitar la casa del Señor ocurre en fragmentos de atención plena. David no pedía un solo día en el templo, pedía una vida entera en la presencia del Dios que lo sostenía. Que ese habitar reordena el alma, alinea nuestras emociones, intenciones y decisiones con la verdad de que no somos visitantes en este mundo, sino habitantes del hogar eterno. Cada pausa para recordar su presencia es un ladrillo más en ese hogar espiritual donde la fe no se esconde ante los desafíos, sino que se levanta firme bajo el mismo techo de amor, promesa y cuidado divino. Hay momentos en los que las voces del mundo suenan como un coro incesante de críticas, consejos apresurados y presiones para rendirse. El Salmo 27 no esquiva esa realidad. David habla de mis enemigos y de la violencia que lo rodea, Vito 2, pero enseguida proclama su seguridad en Dios. La imagen de un centinela en una fortaleza ilustra esa confianza. Aunque las amenazas se acerquen, hay un vigía que no duerme, un refugio que nunca falla. En nuestra vida diaria, esas violencias pueden tomar forma de comentarios hirientes, exigencias familiares o inseguridades disfrazadas de conversaciones normales. Cuando el mundo insiste en decirte que no vales, que fallas, que no eres suficiente, el alma se tambalea. Pero igual que David declaró, Él me esconderá en su morada en el día del mal. B5. Tú puedes repetir esa promesa como escudo en medio del ruido. Interiorizar esa verdad actúa como defensa contra las flechas de la acusación. Protegernos de las voces externas que intentan definir nuestro valor es esencial. Si nos aferramos a la opinión de los demás, nuestra autoestima sube y baja como una montaña rusa. Pero cuando nuestra identidad está enraizada en Cristo, ninguna crítica altera nuestra paz. Cada juicio ajeno se convierte en ruido de fondo, sin poder sobre la convicción que nace de su presencia. Practícalo. Ante cualquier tensión, repite en silencio el versículo 5. El Señor me ocultará en su morada en el día del peligro. Haz de esa frase un refugio, no como fórmula vacía, sino como declaración de confianza. La neurociencia señala que afirmaciones cortas, repetidas bajo presión, reducen la respuesta de estrés y activan zonas del cerebro que regulan las emociones. Esta seguridad no elimina los conflictos, pero cambia nuestra actitud, de víctimas a vigilantes, de asediados a protegidos. La certeza divina no se basa en la ausencia de problemas, sino en la compañía de un Dios que no se aparta. Al habitar en esa fortaleza interna, incluso en la tormenta, descubrimos una paz firme e inexplicable, y esa paz es la prueba más clara de que la luz de Dios rompe toda oscuridad. El Salmo 27 nos guía desde un corazón invadido por el temor hasta un alma vestida de confianza. Cada verso es una flecha de esperanza contra nuestros miedos más profundos. Primero, aprendemos a reconocer el valle, luego a proclamar la cima interior. Dejamos de buscar señales y empezamos a ejercer la fe viva.
Adoramos en medio del conflicto, transformándolo en escuela de valentía. Habitamos la casa del Señor a diario, creando anclas de presencia que restauran el alma. Y finalmente, encontramos el pabellón seguro donde toda amenaza pierde fuerza frente a la certeza divina. Timothy Keller lo resume con claridad. El mayor milagro de la fe no es escapar de la realidad, sino encontrarla impregnada de la presencia de Dios. Esta verdad nos invita a no huir del valle, sino a atravesarlo con la mano de aquel que es nuestra luz. No se trata de negar las luchas, sino de permitir que se conviertan en escenario de su gracia. Cuando las puertas se cierran y las sombras pesan, el Salmo 27 revela ventanas de gracia que jamás se clausuran. Billy Graham lo expresó así: cuando la vida cierra puertas, el Salmo 27 te abre ventanas de gracia. Y esas ventanas están en cada versículo, listas para ser abiertas por quienes deciden practicar las verdades que allí se encuentran. Por eso, el llamado es práctico. Elige hoy un versículo que te haya tocado. Puede ser: el Señor es mi luz y mi salvación, B.1, o el Señor me ocultará en su morada, B.5, y colócalo donde puedas verlo, en la pared, en el fondo de pantalla, en tu espejo. Vive las próximas 24 horas repitiendo ese versículo cada vez que el miedo quiera ganar espacio. Dilo en voz baja, escríbelo, reza en silencio. Deja que esa verdad llene tu pensamiento y reemplace la inquietud. Observa cómo, poco a poco, la presencia se hace tangible en los gestos sencillos, en las decisiones firmes y en esa paz que sonríe incluso en medio de la incertidumbre. El Salmo 27 no es un poema antiguo, es una guía práctica para hoy. No promete una vida sin valles, pero asegura que en cada valle podemos avanzar con la luz de Dios, sabiendo que la victoria ya resuena en el corazón de quien confía en Él.